Bienvenidos a este viaje épico a través del tiempo, donde descubrimos la historia de uno de los imperios más grandes y temidos de la humanidad, el Imperio Mongol bajo el mando de Genghis Khan. Durante siglos, las estepas de Asia Central parecían infinitas y silenciosas, habitadas por tribus nómadas que vivían del pastoreo y la caza. Pero de esa tierra dura y salvaje surgió un hombre que cambiaría el rumbo del mundo, Temujin, más tarde conocido como Genghis Khan. En este documental no solo exploraremos batallas, conquistas y estrategias militares, sino también las pasiones, traiciones y alianzas que forjaron un imperio que se extendió desde el mar de Japón hasta las puertas de Europa. Conoceremos a los reyes y generales que acompañaron a Genghis Khan, hombre de lealtad, inquebrantable y rival de temible poder, cada uno con su prole dissoto, marcado por la guerra y la ambición. Prepárense para descubrir una historia de honor, sangre, estrategia y gloria. Acompáñanos en esta travesía para entender cómo un puñado de guerreros nómadas se convirtió en dueños de medio mundo. Este es el legado de los mongoles. Este es el viaje de Genghis Khan. Imaginen un mundo donde una sola decisión, un solo jinete en la estepa, podía cambiar el diso de continentes enteros. ¿Eso qué pasaría si les dijera que el hombre que nació sin poder, rechazado por muchos, terminó siendo el conquistador más grande de todos los tiempos? Esta es la historia de Genghis Khan. Suscríbete para saber más sobre historia, dale me gusta y comenta si crees que la historia nunca debe olvidarse y comparte para llenar conversación sobre las lecciones que debemos aprender del pasado. Este no es un mito, es historia. Y empieza aquí, en el año en las vastas estepas de Mongolia, un niño nació bajo un presagio de poder Izioto. Su nombre fue Temujin, hijo de Yeshugei y jefe de la tribu Borjigin, y de Holun, una mujer de espíritu indomable que marcaría profundamente el cartón de su hijo. La tradición cuenta que el niño vino al mundo apretando un pequeño coágulo de sangre en su mano derecha, símbolo de que se le dio a un gran guerrero. En su primer aliento, los ancianos afirmaron que aquel infante estaba destinado a cambiar la historia. La vida en las estepas era dura, frío implacable, hambre constante y tribus en lucha perpetua por pastos y caballos. Temujin no nacería en un entorno de paz, sino en un mundo donde la fuerza, la astucia y la lealtad eran las claves de la supervivencia. Yeshugei, su padre, soñaba con ver a su hijo convertido en líder de los clanes, pero los enemigos estaban siempre al acecho. Hoelun, madre protectora, crió al niño con firmeza y sabiduría, enseñándole desde pequeño el valor del honor y la perseverancia. Los relatos dicen que en su de niño, Temujin mostraba un temple distinto al de los demás, observador, silencioso, pero con una mirada que revelaba determinación. La estepa parecía haber depositado en él su espíritu indomable. El nacimiento de Temujin no fue solo un acontecimiento familiar, sino el inicio de una leyenda que, siglos más tarde, daría origen al imperio terrestre más vasto de la historia. La infancia de Temujin se desarrolló en un entorno implacable. Las estepas mongolas, vastas, solitarias y despiadadas. Desde pequeño aprendió que sobrevivir era un desafío diario. El frío cortante del invierno,
Las hambrunas repentinas y las disputas entre clanes eran la redalia que moldeaba su cántaro. Su padre, Yeshugei, le enseñó a montar a caballo antes de que pudiera caminar con firmeza. Para los mongoles, el caballo no era solo un medio de transporte, sino una extensión del prole cuervo. Temujin pronto aprendió a disparar flechas desde la montura, desarrollando la habilidad que más tarde haría temblar a los ejércitos del mundo. Junto a sus hermanos, Temujin pasaba horas cazando pequeños animales, entrenando la puntería con arcos improvisados y corriendo entre los pastizales interminables. Hoelun, su madre, inculcaba en sus hijos la disciplina del trabajo, recolectar raíces, sech, cuidar los rebaños y respetar las costumbres ancestrales. Pero no todo era paz. Las rivalidades entre clanes eran constantes, y Temujin pronto fue testigo de la crueldad humana. Vio cómo caravanas eran saqueadas, cómo familias eran reducidas a cenizas y cómo la vida pendía de un hilo en aquellas tierras salvajes. Cada experiencia fortalecía en él un sentido de justicia y un nombre de poder. Los relatos orales cuentan que, incluso de niño, Temujin mostraba un carácter distinto cuando los demás se rendían ante la adversidad. Él se levantaba con mayor determinación. Sabía escuchar y observaba con atención a quienes lo rodeaban, absorbiendo conocimientos y estrategias sin necesidad de palabras. En las noches, bajo el manto estrellado de la estepa, Hoelun contaba historias de héroes ancestrales, recordándole a su hijo que la sangre de los Borjigwin no estaba destinada a la servidumbre, sino al liderazgo. Temujin escuchaba en silencio, con los ojos brillantes, como si comprendiera que su hijo esto estaba escrito en esas estrellas. Esa infancia, marcada por el rigor, el sacrificio y la enseñanza constante, fue la fragua donde comenzó a forjarse el espíritu del futuro Genghis Khan. El cheo de Temujin cambió de manera trágica cuando tenía apenas 9 años. Su padre, Yeshugei, y jefe de la tribu Borjigin, había logrado establecer alianzas frágiles con clanes vecinos para asegurar el futuro de su hijo. Sin embargo, esas alianzas estaban llenas de envidias y traiciones. Durante un viaje de regreso a casa, Yeshugei fue invitado a un banquete por los tártaros, rivales históricos de los Borjigin. La hospitalidad era sagrada en la estepa, pero los tártaros la rompieron con perfidia, envenenaron el vino que Yeshugei bebió, dejándolo mortalmente enfermo. Antes de morir, Yeshugei ordenó que Temujin fuera llevado de inmediato con sus aliados para garantizar su seguridad y su derecho como sucesor. Sin embargo, al morir el jefe, muchos clanes que le habían jurado lealtad abandonaron a la familia, dejándolos a la deriva. Hoelun, con un temple de hierro, reunió a sus hijos y les habló con firmeza que vuestro padre ya no está. Nadie vendrá a protegernos. Somos nosotros contra la estepa, y solo los fuertes sobrevivirán. Temujin, aun siendo un niño, sintió el peso del mundo sobre sus hombros. La traición que mató a su padre encendió en él una llama de oro contra los tártaros y contra todos los que rompieran yurmendos. Y ese recuerdo se leía la semilla de su futura implacable. La familia fue expulsada de la tribu principal y condenada al exilio en las estepas, sin más apoyo que sus manos y la voluntad de sobrevivir. Cazaban ratas de las praderas, recogían raíces amargas y soportaban inviernos casi imposibles.
Temujin, en esos años de hambre y sufrimiento, desarrolló una resistencia extraordinaria. Aprendió a valorar la unidad familiar y a desconfiar de las alianzas débiles. Juró en silencio que algún día vengaría la muerte de su padre y uniría a los clanes bajo un poder indiscutible. La muerte de Yasuge fue el final de una infancia protegida y el comienzo del largo camino que convertiría a Temujin en Genghis Khan tras la muerte de Yasuge y el abandono de los clanes aliados. La familia Borjigin quedó reducida a la nada. Hoelun, viuda joven y madre de varios niños, se convirtió en el pilar de la supervivencia. La estepa no perdonaba la debilidad. Los inviernos eran crueles. Los lobos merodeaban de noche y los enemigos no dudaban en atacar a los desamparados. La vida diaria se convirtió en un combate constante contra el hombre, sin rebaños ni caballos. La familia sobrevivía comiendo raíces amargas, hierbas silvestres y cazando ratas de la pradera. Temujin, aún siendo un niño, aprendió a colocar trampas improvisadas y a pescar en riachuelos helados. Cada día, la necesidad lo obligaba a ser más ingenioso y más fuerte. Los hermanos de Temujin comenzaron a competir entre sí por los pocos recursos disponibles. Esa rivalidad fue creciendo hasta desatar tensiones violentas. En una ocasión, su medio hermano Meir, Victor, quiso arrebatarle parte de la comida que había cazado. Temujin y su hermano Hazar, furiosos por la injusticia, decidieron enarse a él. El resultado fue trágico. En un arrebato de furia y hambre, Victor fue asesinado por Temujin y Hazar. Ese acto marcó a Temujin de por vida. Había aprendido que en la estepa, la ley del más fuerte regía sobre todo, incluso sobre los lazos de sangre. Comprendió también que el liderazgo exigía decisiones duras y que a veces la crueldad era necesaria para mantener la autoridad. A pesar de la tragedia, la familia continuó adelante. Hoelun, con el corazón roto, no desconocida sisa. Ese corazón, con el corazón roto, no detuvo a sus hijos. Sabía que los débiles no podían sobrevivir en ese mundo. En cambio, les inculcó aún más disciplina y resistencia. En esos años de lucha, Temujin desarrolló no solo la fuerza física, sino también un carácter implacable. El hombre le enseñó a valorar cada recurso, la tradición de otros clanes, a desconfiar de las alianzas superficiales y el asesino nato de su medio hermano, a entender que la autoridad debía ser absoluta o el caos dominaría. La supervivencia en la estepa fue su escuela, y de esa escuela nacería el conquistador más temido del mundo. A las de que crecía, Temujin empezaba a entender que para sobrevivir y ascender al poder no bastaba con la fuerza, eran necesarias las alianzas entre las familias de las estepas. Los matrimonios eran el medio más importante para unir clanes y garantizar apoyos. Desde niño, su padre había prometido a Temujin en matrimonio con Berthe, hija de la familia Ongirat, un clan influyente de la región. Cuando alcanzó la adolescencia, Temujin viajó hasta ellos para reclamar a su prometida y formalizar el vínculo. Los Ongirat aceptaron, viendo en él no solo al heredero de los Borjigin, sino también a un joven con un aura de liderazgo. El matrimonio con Berthe fue
un momento de esperanza para Temujin, quien veía en esa unión la posibilidad de reconstruir el poder perdido tras la muerte de Yeshugei. Berthe se convirtió no solo en su esposa, sino en su aliada, más leal y conchera en los montos dresiles. Taproco. Pero la felicidad duró poco. Al poco tiempo de consumar el matrimonio, el clon de los Merquitas, enemigos de los Borjigüín, atacó por sorpresa la yurta de Temujin. Los Merquitas buscaban venganza. Por viejas disputas familiares y secuestraron a Berthe. Este hecho fue un golpe devastador para Temujin. No solo había perdido a su esposa, sino también el honor y la alianza que ella representaba. Lejos de rendirse, Temujin decidió actuar. Recurrió a su amigo de la infancia, Jamuka, y a un poderoso aliado, Togrul el Khan de los Keraitas. Con su ayuda, reunió un ejército considerable y lanzó una expedición contra los Merquitas. La batalla fue dura, pero la estrategia de Temujin y el poder de sus aliados resultaron decisivos. Los Merquitas fueron derrotados y Berthe rescatada, aunque había sufrido en cautiverio. Berthe regresó junto a Temujin, fortaleciendo aún más su unión. Este episodio fue fundamental para el joven Lizzie. Aprendió que un verdadero Khan debía vengar cualquier afrenta y que la lealtad de una esposa y un aliado podía ser tan valiosa como un ejército. A partir de entonces, Berthe se convirtió en una figura clave en su vida y en la consolidación de su futuro imperio. Después del rescate de Berthe, Temujin comprendió que la fuerza individual no bastaba para sobrevivir ni para aspirar a unificar a los mongoles. Era necesario tejer alianzas sólidas. La estepa estaba dividida en clanes nómadas que se traicionaban constantemente, pero Temujin supo ver lo que otros no. La unión era más poderosa que la rivalidad. Su primera gran alianza fue con Jamuka, su amigo de la infancia. Juntos reunieron a jóvenes guerreros que, cansados de las disputas tribales, buscaban un lidia y firme. Temujin prometía algo diferente: justicia, disciplina y recompensas basadas en la lealtad, no solo en la sangre noble. Esto atrajo a muchos seguidores, que comenzaron a llamarse a sí mismos sus Neker, camaradas de armas. Sin embargo, la alianza más importante de este tiempo fue con Togrul, Khan de los Keraitas. Tras ayudarle a rescatar a Berthe, Togrul vio en Temujin a un joven Lizzie prometedor y lo trató como a un hijo adoptivo. Este vínculo le otorgó prestigio y fuerza militar, permitiéndole medirse contra clanes más poderosos. Con estos apoyos, Temujin comenzó a desafiar a los clanes enemigos. Uno de los primeros objetivos fueron los Taichut, parientes rivales que lo despreciaban por su juventud. Con disciplina férrea y un ejército encrimizindo, Temujin lanzó ataques rápidos que obligaron a los Taichi a retroceder. La forma en que organizaba a sus hombres lo distinguía de otros líderes. Temujin rompió con la tradición tribal de repartir el botín solo entre los nobles y, en cambio, lo distribuyó de manera equitativa entre sus guerreros. Esta innovación le ganó la lealtad absoluta de sus Neker y sembró las bases del ejército mongol que más tarde conquistaría medio mundo. Pero las alianzas en la estepa eran tan frágiles como el hielo en primavera. Aunque Temujin y Jamuka eran inseparables en este momento, las semillas de la futura rivalidad ya estaban plantadas. Uno gobernaba con base en la lealtad y la justicia,
El otro soñaba con restaurar las viejas costumbres aristocráticas. Por ahora, sin embargo, Temujin creía en poder, rodeado de aliados, y convierte a su lado como compañera y consejera. El muchacho, aunque Temujin había crecido en poder gracias a sus alianzas con Yamuka y Togrul, el recuerdo de la muerte de su padre a manos de Pleu. Por él, los tártaros seguían ardiendo en su interior. Para él, los tártaros no eran simplemente un clan rival, eran los traidores que habían envenenado a Yeshuge, robándole su infancia y condenando a su familia al exilio. Durante años, los tártaros habían mantenido una relación ambigua con los Jin, la poderosa dinastía china que controlaba el norte del país. Eran utilizados como peones, a veces aliados, a veces sacrificados, según conveniencia. Temujin sabía que enterarlos no sería tarea sencilla. El momento llega cuando los Jin, cansados de las intrigas tártaras, autorizaron a Temujin y sus aliados a castigarlos. Con esta legitimidad en mano, reunió a sus tropas y partió hacia el corazón del territorio tártaro. El ataque fue pronto y brutal. Temujin desplegó su estrategia característica, divisiones de caballería ligera que rodeaban al enemigo, cortando su retirada y sembrando el pánico con lluvias de flechas. Los tártaros, sorprendidos por la disciplina de este joven Lizini, cayeron uno tras otro. Al capturar a los líderes tártaros, Temujin tomó una decisión que marcaría su estilo de gobierno. Ejecutó a todos los hombres zundelas del clan enemigo. No habría segundas oportunidades para los traidores. Solo las mujeres y los niños fueron perdonados y absorbidos en las filas mongolas. Este acto implacable envió un mensaje claro a toda la estepa. La lealtad a Temujin era absoluta y la traición se pagaba con la aniquilación. A partir de este punto, su reputación creció de forma imparable. Para unos, era un justiciero que vengaba ofensas pasadas. Para otros, un Lizi despiadado capaz de bulliar clanes enteros. Lo que nadie podía negar era que los tártaros, otrora orgullosos, habían sido aplastados y que Temujin había demostrado al mundo que su ambición iba más allá de la simple supervivencia. El prestigio de Temujin crecía, pero con él también lo hacía la envidia. Su antiguo amigo y aliado, Yamuka, comenzó a sentir celos del ascenso de Temujin. Mendlak Temujin ofrecía justicia y disciplina a sus seguidores. Yamuka defendía la vieja tradición aristocrática donde solo los nobles merecían privilegios. La división entre ambos pronto se convirtió en guerra. Muchos guerreros, atraídos por la promesa de equidad de Temujin, lo siguieron. Otros, fieles a la nobleza, se unieron a Yamuka. La estepa estaba dividida en dos bandos. El lanzamiento decisivo ocurrió a orillas del río Onon. Yamuka reunió un ejército de Sanjar, hombres, el doble que las fuerzas de Temujin. A pesar de la desventaja, Temujin confió en la disciplina de sus tropas. Sus hombres estaban organizados en ninas de 10, 100 y 1000, cada una con leyes designados por mérito, no por linaje. La batalla fue feroz. El río se tiñó de rojo con la sangre de los caídos. Al inicio, Temujin logró resistir con tácticas de movilidad y emboscadas, pero la superioridad numérica de Yamuka terminó inclinando la balanza.
Miles de seguidores de Temujin fueron capturados. Yamuka, en un acto de brutalidad, ordenó que Niharid de los prisioneros fueran ejecutados, puña tortura. Este hecho horrorizó incluso a algunos de sus propios hombres y debilitó su reputación. Aunque derrotado en el Onnon, Temujin sobrevivió junto a sus más leales. La derrota no lo quebró. En lugar de rendirse, juró que aprendería de sus errores y volvería más fuerte. Para sus seguidores, aquella humillación fue una prueba de fuego que consolidó aún más la fidelidad hacia él. La batalla del Onnon no fue el fin de Temujin, sino el inicio de su verdadera transformación. En un Lizzie implacable tras la derrota en el río Onnon, muchos pensaron que la estrella de Temujin se apagaría, pero lo que para otros era el final, para él fue una lección. A diferencia de Yamuka, que gobernaba con crueldad y privilegios para la nobleza, Temujin entendió que su poder debía cimentarse en algo más sólido, la lealtad inquebrantable de sus hombres. Reorganizó a su ejército, reforzando la estructura decimal, y nayas de 10, 100 y 1000 hombres, cada una liderada por guerreros capaces y leales. No por nacimiento aristocrático. Esto convirtió a sus tropas en una máquina disciplinada muy distinta a los ejércitos caóticos de otros clanes. Poco a poco, guerreros desencantados con Yamuka comenzaron a desertar y unirse a Temujin. Ellos encontraban en él un lieutenant justo que repartía el botín de manera equitativa y sola, que castigaba la traición sin importar el rango. Temujin también mostró una nueva visión política. Protegía a las familias de sus guerreros y fomentaba la meritocracia, asegurándose de que todos sintiéran que su esfuerzo tenía un plus alto. Era un estilo de liderazgo innovador en la estepa, donde la tradición solía dictar la autoridad. Con este sistema, su influencia comenzó a crecer. Clanes pequeños, cansados de ser aplastados por rivales más grandes, se unieron bajo su estandarte, confiando en su justicia, aunque aún no era el gobernante supremo. La semilla del futuro Genghis Khan ya estaba brotando. Este periodo fue conocido como el ascenso silencioso de Temujin. ¿No era todavía el emperador que sometería medio mundo, pero en las llanuras mongolas? Su nombre empezaba a ser pronunciado con respeto y también con temor. El ascenso de Temujin alcanzó un punto decisivo hacia el año Chenerbeklingliok. Tras derrotar poco a poco a sus rivales y consolidar su poder, los clanes mongoles comenzaron a reconocerlo no solo como un líder fuerte, sino como el único capaz de unificarlos. En una gran asamblea tribal, conocida como Kurultai, se reunieron los representantes de múltiples clanes. Allí, Temujin presentó su visión. Una nación mongola unida bajo un solo estandarte, no fragmentada por luchas internas. Prometió proteger a los débiles, recompensar la lealtad y castigar la traición sin excepción. Los presentes reconocieron en él algo distinto. Un líder que pensaba en el futuro, no, solo en el botín inmediato. Fue en ese Kurultai donde Temujin fue proclamado con un nuevo título, Genghis Khan, el gobernante universal. La proclamación fue acompañada de rituales ancestrales. Se levantó una bandera hecha con crines de caballo blancas, símbolo de pureza y poder. Genghis Khan
vestido con túnicas ceremoniales, juró gobernar con justicia y llevar a los mongoles a la gloria. Ese día marcó un antes y un después en la historia. Los clanes, antaño divididos y débiles, quedaban ahora unidos, bajo un Lisi que no solo posee fuerza militar, sino también una visión política y social que trascendía las costumbres tribales. Los enemigos temblaron al escuchar el nombre de Genghis Khan. Las estepas, antes escenario de luchas interminables, se convirtieron en la cuna de un imperio que pronto se extendería más allá de lo imaginable. El muchacho exiliado y hambriento se había transformado en el conquistador más temido del mundo tras ser proclamado Genghis Khan. Después entendió que el poder militar no bastaba para mantener un imperio unido. Los clanes mongolos eran feroces, pero también indisciplinados. La lealtad debía flaquear si no existe, y en reglas claras que gobernaran a todos por igual. Fue entonces cuando estableció lo que pasaría a conocerse como el Yasa, el gran código legal del imperio mongol. El Yasa no era un documento escrito en pergaminos, sino un conjunto de leyes transmitidas oralmente y recordadas por los nobles y jueces designados por Khan. Su esencia era simple pero poderosa: orden, disciplina y justicia universal. Entre sus normas callaban la prohibición del robo, el adulterio y la desobediencia a los superiores. Se te castigaba con severidad a quienes traicionaban la confianza de su Lisi y se premiaba la lealtad y la valentía en batalla. También regulaba aspectos de la vida cotidiana, como el cuidado de los animales, la protección de embajadores extranjeros y la equidad en la distribución del botín. Genghis Khan sabía que el Yasa era más que un código, era un símbolo de que todos los clanes estaban bajo un mismo orden, sin importar el rango o el linaje. Los príncipes y nobles debían someterse a las mismas leyes que un pastor común. Esto rompía con siglos de privilegios aristocráticos y convertía a Genghis Khan en un Lisi distinto a todos los anteriores. El Yasa también tenía un penquele espiritual. Se decía que las leyes estaban inspiradas por el eterno cielo azul, la divinidad suprema de los mongoles, y que violarlas era un sacrilegio. Así, la obediencia a Genghis Khan se vinculaba no solo con la autoridad política, sino también con la fe religiosa. La implementación del Yasa consolidó la unidad de los clanes. Allí donde antes había anarquía y venganza personal, ahora había una justicia impartida en nombre del Khan. Los jefes tribales aceptaron estas reglas, aunque algunos con recelo, pues comprendían que estaban entregando parte de su poder. El Yasa sería recordado como uno de los pilares fundamentales del imperio mongol. Gracias a él, Genghis Khan pudo mantener cohesionados a miles de hombres de distintos orígenes, forjando un ejército y una nación que obedecían. Dota no solo al miedo o al botín, sino a una ley común, con el Yasa establecido y la autoridad de Genghis Khan consolidada. El siguiente paso era asegurar su poder con una fuerza leal y confiable que lo protegiera en todo momento. Así nació la Guardia Imperial, conocida como los Keshig. No era un simple grupo de guerreros de élite. Para Genghis Khan, los Keshig debían ser un símbolo de fidelidad absoluta. Escogió personalmente a los mejores hombres
entre sus seguidores más cercanos. No importaba si eran de origen noble o humilde, lo único que contaba era la lealtad demostrada en batalla y el compromiso inquebrantable hacia el Khan. La guardia se dividió en grupos, kirokeshik diurnos, encargados de proteger al Khan durante el día, chiokeshik nocturnos que lo custodiaban en sus sueños, y un portadores de lanzas y arqueros de élite, siempre listos para actuar. Los keshik no solo tenían un rol militar, sino también ceremonio. Eran los encargados de resguardar las banderas sagradas, los tesoros y de mantener la seguridad en el Kurultai. Su cercanía con el Khan los convirtió en una élite privilegiada, pero también hombres vigilados con severidad, pues cualquier traición era castigada con la muerte. Para muchos jóvenes de la estepa, ser elegido para la Guardia Imperial era el mayor honor posible. Significaba no solo estar cerca del Lizi, sino también garantizar bienestar para sus familias, ya que Genghis Khan se aseguraba de recompensar generosamente a quienes lo protegían. La creación de esta guardia marcó un antes y un después en el imperio. No solo aseguraba físicamente al Khan, sino que prometaba una Milán de poder y grandeza. Donde quiera que iba Genghis Khan, los keshik marchaban con él, recordándole a todos que aquel hombre ya no era un simple jefe tribal, sino el gobernante universal. Ante los enemigos más odiados de Genghis Khan estaban los merquitas, un clon que había marcado su vida de forma dolorosa. Años atrás, ellos habían secuestrado a Berthe, su esposa, en un ataque sorpresa, aunque logró rescatarla con ayuda de Togrul Jamukha. La humillación quedó grabada en su memoria como una herida abierta. Ahora, con poder y ejércitos suficientes, Genghis Khan estaba decidido a vengarse. Convocó a sus núcleos y proclamó que había legado la hora de Burakh a los merquitas de la estepa. La Tanskache fue planificada con precisión. Sus exploradores rastrearon cada hambriento de los merquitas hasta acorralarlos en un valle rodeado de montañas y ríos. Genghis Khan desplegó su táctica favorita, el doble cerco. Mientras una parte de sus tropas atacaba de frente, otra avanzaba por los flancos, cerrando toda vía de escape. La batalla fue pronta y despiadada. Los merquitas, sorprendidos por la disciplina mongola, fueron arrasados. Los hombres que resistieron fueron ejecutados, mientras que las mujeres y niños fueron absorbidos por el pueblo de Genghis Khan. Durante la victoria, Berthe estuvo presente. Para ella, el triunfo tenía un sabor especial. Era la justicia que había esperado durante años. Los merquitas, que una vez la habían arrebatado de su hogar, ahora eran nada más que un recuerdo de la furia del Khan. Con esta victoria, Genghis Khan consolidó su fama como Lizi implacable. Nadie que lo hubiera ofendido en el pasado podía esperar misericordia. Las noticias de la destrucción de los merquitas se extendieron rápidamente, aumentando el temor y respeto hacia él tras consolidar su poder en la estepa. Genghis Khan comprendió que no podía ignorar a los grandes imperios vecinos. Uno de ellos era la dinastía Jin, que dominaba el norte de China y controlaba a muchos clanes mongoles como vasallos. Durante años, los Jin habían manipulado a las tribus nómadas, usándolas como piezas en su tablero político.
Pero Genghis Khan no estaba dispuesto a aceptar esa sumisión. Aún así, entendía que todavía no era el momento de un enfrentamiento directo. Su ejército aún estaba en expansión, y antes de desafiar a un imperio tan poderoso, debía ganar tiempo. Así, decidió enviar una embajada diplomática. Los emisarios mongoles llegaron a la corte Jin cargados de obsequios, caballos, pieles finas y armas. El mensaje era claro: respeto mutuo y un pacto de no agresión. Los Jin aceptaron, pero no sin recelo. Veían a Genghis Khan como un jefe bárbaro, útil como aliado temporal, pero incapaz de desafiar su poder. No comprendían que bajo aquella apariencia nómada se escondía una estratega que pronto cambiaría el destino de Asia. El tratado con los Jin le permitió a Genghis Khan fortalecer su ejército sin interferencias. Usó el tiempo para consolidar alianzas, someter a clanes rebeldes y perfeccionar sus tácticas. Al mismo tiempo estudiaba a su enemigo, sus fortalezas, debilidades y el modo en que administraban sus ciudades amuralladas. Para los mongoles, acostumbrados a las vastas llanuras, las murallas chinas eran un desafío nuevo. Pero Genghis Khan ya estaba pensando en cómo derribarlas. Su diplomacia no era un signo de debilidad, sino parte de un plan mayor. Mientras mantenía la paz con los Jin, Genghis Khan dirigió su atención hacia el reino de los Tostangut, también conocido como Xia Occidental. Este reino controlaba un territorio espléndido entre el desierto y las montañas y servía como paso clave en las rutas comerciales. Los Tangut eran un pueblo próspero y culto, con ciudades fortificadas y un ejército organizado. Sin embargo, no estaban preparados para la bestialidad y ferocidad del ejército mongol. Genghis Khan vio en ellos la oportunidad perfecta para probar sus nuevas tácticas de docht, asedio, y demostrar al mundo que los nómadas podían derrotar a reinos centrarios. La expansión comenzó con incursiones rápidas que devastaron las aldeas periféricas, generando caos y miedo. Luego, los mongoles sitiaron ciudades clave, usando catapultas y máquinas de guerra que habían aprendido de ingenieros capturados. Esta innovación sorprendió a los Tangut, que pensaban que los nómadas carecían de conocimientos para asaltar murallas. El ataque fue implacable. Genghis Khan ordenó rendición a quienes se sometieran pacíficamente, pero destruía sin piedad a quienes resistían. Muchas ciudades se entregaron por el miedo, mientras otras ardieron bajo las llamas mongolas. Finalmente, el rey Tangut se vio obligado a reconocer la supremacía de Genghis Khan y a convertirse en vasalo. Los tributos comenzaron a fluir hacia las estepas. Seda granos, artesanos e incluso ingenieros que luego servirían en las futuras conquistas. La victoria sobre los Tangut fue más que un triunfo militar. Un triunfo militar demostró que Genghis Khan podía derrotar a reinos con murallas y ejércitos sedentarios y que sus ambiciones iban más allá de las estepas mongolas. El mundo empezaba a darse cuenta de que el Khan de los mongoles era una amenaza para civilizaciones enteras. Después de someter a los Tangut, Genghis Khan sabía que el verdadero desafío estaba en el norte de China, la dinastía Jin. Era un imperio poderoso, con ciudades fortificadas, enormes ejércitos y recursos casi ilimitados. Pero también estaba debilitado por la corrupción y las luchas internas.
En el año 500, Genghis Khan decidió romper el pacto de no agresión. Con su ejército ahora fortalecido, lanzó su primera gran estatua contra los Jin, reunió a decenas de miles de jinetes mongoles y marchó hacia el sur, atravesando las montañas y desiertos que separaban la estepa de la frontera china. La primera gran previa fue el paso de Yehulin, un corredor estrecho donde los Jin intentaron detener el avance mongol. A Lili, Genghis Khan desplegó una de sus tácticas maestras, fingir una retirada. Sus tropas simularon huir en desorden, atrayendo a los ejércitos Jin hacia un terreno desfavorable. Cuando los chinos avanzaron confiados, los mongoles regresaron en una emboscada feroz, rodeando y masacrando al enemigo. La victoria abrió el camino hacia las llanuras chinas. Los mongoles comenzaron a arrasar aldeas y ciudades, dejando tras de sí un rastro de terror. Las murallas, que una vez parecían invencibles, empezaban a caer bajo el ingenio mongol y el uso de ingenieros capturados. El emperador Jin se refugió en su capital, Yongdu, la actual Pekín, mientras que el resto del reino ardía para los pueblos de la región. Fue la primera vez de que los bárbaros de las estepas podían derrotar a un imperio militario. Esta enskyeju no fue el fin de los Jin, pero marcó el inicio de una guerra prolongada que cambiaría el mapa de Asia para siempre. Aunque Genghis Khan ya había iniciado grandes conquistas, aún tenía una cuenta pendiente en la estepa. Su antiguo amigo y rival, Jamukha. Años atrás, Jamukha había sido su aliado más cercano, pero la ambición los separó. Desde entonces, Jamukha había buscado constantemente derrotarlo, alianzándose con clans hostiles y cazando estragos entre los seguidores del Khan. Pero con el tiempo, su crueldad, especialmente la masacre de 70 prisioneros en el río Onon, le había hecho perder el respeto de muchos. Hacia finales del siglo XII, Jamukha estaba debilitado, abandonado por varios de sus seguidores. Perseguido, terminó siendo traicionado por sus propios hombres, quienes lo entregaron a Genghis Khan con la esperanza de obtener su favor. Cuando Jamukha fue llevado ante él, Genghis Khan recordó los años de amistad y las batallas compartidas. Aunque hubiera podido vengarse cruelmente, eligió mostrar una forma diferente de justicia. Jamukha pidió morir sin derramamiento de sangre, una muerte digna para un noble. Genghis Khan aceptó y ordenó que su antiguo amigo fuera ejecutado por estrangulamiento. Sin sufrimiento, este acto mostró que, aunque implacable con sus enemigos, Genghis Khan sabía honrar la memoria de quienes una vez habían sido sus compañeros. La muerte de Jamukha cerró un criollo de rivalidad en la estepa y eliminó a uno de los últimos obstáculos en su camino hacia la supremacía total. Con su casilla, los clanes mongoles ya no tenían otro líder que rivalizara con Genghis Khan. La unificación de la estepa era un hecho. En 500, después de años de campañas contra la dinastía Jin, Genghis Khan dirigió sus fuerzas hacia el corazón del imperio, Yongdu, la actual Pekín. La ciudad era un símbolo de poder, con murallas imponentes y riquezas incalculables. Los Jin confiaban en que sus murallas resistirían a los mongoles, pues nunca antes los nómadas de la estepa habían conquistado una ciudad de tal magnitud. Pero Genghis Khan ya no era un simple guerrero tribal. Había aprendido el arte del asedio gracias a ingenieros chinos, musulmanes y persas que había capturado en campañas previas.
El sitio de Zhongdu fue implacable. Los mongoles levantaron catapultas gigantes, construyeron torres de asedio y bloquearon las rutas de suministro. El hombre comenzó a consumir a los habitantes de la ciudad, mientras la desesperación crecía dentro de las murallas. El emperador Jin, incapaz de mantener el control, huyó al sur, dejando a su pueblo abandonado. Finalmente, tras meses de resistencia, Zhongdu cayó. La ciudad fue saqueada y gran parte de su producción masacrada. Se dice que los cadáveres llenaron las calles y que las llamas iluminaron el cielo durante días con la kashif de Zhongdu. El prestigio de los Jin quedó destruido, aunque la dinastía aún sobreviviría en el sur. Había perdido su capital y su autoridad sobre el norte de China. Para el mundo, era la confirmación de que Genghis Khan no era un simple caudillo, sino un conquistador capaz de arrasar imperios milenarios. Tras derrotar a los Jin y someter a los Tangut, Genghis Khan puso sus ojos en un nuevo horizonte, Asia Central. Era una región rica en comercio, atravesada por la legendaria Ruta de la Seda, con oasis prósperos y caravanas que conectaban China con Persia y Masala. Los principales poderes en la región eran el Imperio Karyakitai y el Jorasan, territorios que parecían lejanos e inalcanzables para un lisi de la estepa. Pero Genghis Khan entendía que controlar las rutas comerciales significaba acceder a riquezas infinitas y expandir su influencia más allá de las llanuras mongolas. Su primera incursión fue contra los Karlukos y otros clanes tórquicos de Asia Central, usando la misma táctica que tantas veces le había dado éxito. Movilidad, disciplina y terror psicológico. Genghis Khan derrotó rápidamente a estas tribus y las incorporó a su ejército. Muchos de los vencidos preferían unirse a los mongoles antes que ser destruidos. La expansión también fue diplomática. Genghis Khan enviaba embajadas a ciudades estado y reinos de la región, ofreciendo paz a cambio de sumisión y tributo. Aquellos que aceptaban se convertían en aliados. Los que rechazaban su oferta eran arrasados sin piedad. Este avance hacia el oeste fue el preludio de uno de los conflictos más famosos de su reinado, el choque con el imperio del Jorism, una potencia que subestimó a los mongoles y pagaría un precio terrible por pelo. Pero antes de ese choque, Genghis Khan ya había demostrado algo, que su ambición no conocía límites. La estepa era demasiado pequeña para su imperio. Su mirada estaba puesta en todo el continente. El avance de Genghis Khan hacia Asia Central lo llevó al encuentro con uno de los imperios más poderosos de la región, el imperio del Jorism, que se extendía desde Persia hasta el mar de Aral. Su gobernante, el Shah Muhammad II, confiaba en sus ejércitos numerosos y en las ciudades fortificadas de su imperio. Al principio, la relación entre mongoles y yoresmitas fue pacífica. Genghis Khan deseaba abrir rutas comerciales estables y envió una caravana de mercaderes cargada con seda, oro y caballos hacia la ciudad fronteriza de Otrar. Para el Khan era una oportunidad de demostrar que no solo era un conquistador, sino también un gobernante capaz de establecer comercio y diplomacia. Pero la caravana nunca llega a su destino. El gobernador de Otrar, sospechando que los mercaderes eran espías, los arrestó y ordenó ejecutarlos. Los bienes fueron confiscados y enviados al Shah.
Shah. Genghis Khan, sorprendido y aún buscando avertir un conflicto, envió una embajada diplomática exigiendo justicia. Pero el Shah, en lugar de castigar a su gobernador, humilló a los emisarios mongolos. Uno de ellos fue ejecutado y a los otros le raparon la barba, un insulto imperdonable. La respuesta de Genghis Khan fue inmediata y feroz. «Habéis elegido la guerra», dijo a sus generales. Convocó a sus ejércitos y juró que el imperio del Joresm pagaría por la traición. Lo que siguió fue una de las campañas más brutales de la historia. Ciudad tras ciudad cayó bajo el asedio mongol. El terror se extendió. Como un incendio, quienes resistían eran masacrados hasta el último habitante. Quienes se rendían eran esclavizados. Las capitales de Joresm, como Bujara y Samarcanda, fueron reducidas a ruinas. El Shah, incapaz de detener la tormenta, huyó de ciudad en ciudad hasta morir en la desesperación, dejando a su imperio en ruinas. La traición de Otrar no solo destruyó al Joresm, sino que también mostró al mundo una verdad incuestionable. Quien ofendiera al Khan debía prepararse para su total aniquilación en el año 100 Urbek Arshers. Tras declarar la guerra al imperio del Joresm, Genghis Khan dirigió sus ejércitos hacia una de sus ciudades más importantes. En Bujara, su ciudad más importante, Bujara, joya cultural y macmiel de Asia Central. La ciudad era famosa por sus madrasas médicas, mezquitas y mercados, un centro de conocimiento y riqueza. Cuando los mongoles llegaron, los defensores confiaban en sus murallas y en su numerosa guarnición. Pero Genghis Khan había perfeccionado el arte del asedio, rodeó la ciudad, cortó los suministros y desplegó catapultas y torres móviles. Los ataques eran implacables, día y noche. Finalmente, tras semanas de resistencia, los mongoles lograron abrir una brecha en las murallas. La entrada de Genghis Khan a Bujara quedó marcada en la memoria de los sobrevivientes. Montado en su caballo, se dirigió a la gran mezquita de la ciudad y desde allí le habló a los habitantes reunidos. «Yo soy el castigo de Dios. Si no hubierais cometido grandes pecados, Dios no me abriría envié contra vosotros». Las palabras del Khan quedaron grabadas en la historia. Bujara fue saqueada, sus riquezas confiscadas y gran parte de la población masacrada o esclavizada. Artesanos e ingenieros fueron enviados a Mongolia para servir al imperio, mientras la ciudad ardía bajo las llamas. El impacto fue devastador para los pueblos de Asia Central. La caserva de Bujara fue más que una derrota militar, fue una advertencia de lo que ocurría a quienes desafiaban al Khan. El miedo comenzó a preceder a los ejércitos mongoles, debilitando la moral de sus enemigos antes incluso de que llegaran. Bujara, una ciudad que había sido símbolo de cultura y esplendor, quedó reducida a cenizas. La reputación de Genghis Khan como conquistador implacable alcanzó su punto más temido tras la destrucción de Bujara. Genghis Khan dirigió su ejército hacia la ciudad más rica y prestigiosa del imperio del Joresm, Samarcanda. Situada en el corazón de Asia Central, era un centro comercial y cultural de fama mundial, con jardín, mezquitas y mercados que brillaban en la ruta de la seda. El Shah Muhammad II, confiando en la importancia estratégica
de Samarcanda, había en Verie una gran guarnición para defenderla. Más de 10.000 soldados, incluyendo elefantes de guerra y tropas de diferentes partes del imperio. La ciudad estaba convencida de que resistiría al ataque mongol. Pero Genghis Khan regal con alrededor de 10.000 hombres, disciplinados y expertos en guerra psicológica. Primero desplegó su caballería ligera para cortar todas las rutas de escape y suministro. Luego trajo a la batalla a prisioneros y desertores, obligándolos a marchar al frente como escudos humanos, lo que minó la moral de los defensores. Durante días, catapultas siarias golpearon las murallas. La polio estaba aterrorizada. Muchos ya habían escuchado lo ocurrido en Bujara. Finalmente, cuando los mongoles abrieron brechas en la muralla, lanzaron un asalto total. Los elefantes de guerra, que eran el orgullo del ejército yoresmita, fueron aterrorizados por el fuego y el ruido, volviéndose contra sus propios dueños. En medio de la batalla, el caos se apoderó de los defensores. Cuando la ciudad cayó, la masacre fue brutal. Decenas de miles de habitantes fueron asesinados y los sobrevivientes convertidos en esclavos. Artesanos, sabios y escribas fueron seleccionados cuidadosamente y enviados a Mongolia para servir al imperio. La cautividad de Samarcanda no solo destruyó el corazón del yorismo, sino que consolidó la reputación de Genghis Khan como conquistador. Implacable, la ruta de la seda estaba ahora bajo su control y con ella el acceso a las riquezas de Oriente y Occidente. El Shah Muhammad II, incapaz de detener la catástrofe, huyó hacia el oeste abandonando a su pueblo. Samarcanda, la joya de Asia Central, se convirtió en un símbolo de la furia mongola y en un recordatorio de que ningún imperio estaba a salvo. Tras la cacería de Bujara y Samarcanda, el Shah Muhammad II estaba completamente derrotado. Había perdido sus principales ciudades, su ejército estaba desbandado y su pueblo lo acusaba de cobardía por huir en lugar de instar al enemigo. Pero Genghis Khan no estaba satisfecho con solo conquistar el imperio del Yoresm. Quería dar un mensaje claro al mundo. Ningún gobernante que lo ofendiera quedaría con vida. Así comenzó una de las persecuciones más implacables de la historia. El Khan envió a su hijo mayor, Yochi, y a su brillante general Subotai, con un ejército de élite para cazar al Shah. La misión no era conquistar más ciudades, sino contra y destruir al hombre que había osado desafiar a los mongoles. El Shah huyó primero hacia el oeste, buscando refugio en las montañas y ciudades de Persia. Pero donde quiera que llegaba, encontraba honor y rechazo. Los pueblos lo culpaban por haber provocado la furia mongola con su arrogancia. Nadie le ofrecía refugio seguro. Subotai y Yochi lo persiguieron sin descanso, cruzando ríos, desiertos y montañas. Su persecución se convirtió en una cacería épica que mostró la vastedad y alcance del ejército mongol, capaz de recorrer miles de kilómetros sin detenerse. Finalmente, el Shah llega a una isla en el mar Caspio, exhausto, enfermo y sin seguidores leales. Allí, en la soledad más absoluta, murió en Itzen Erbek Archers, consumido por la desesperación y la enfermedad. Cuando los mongoles encontraron su cadáver, Genghis Khan supo que su venganza estaba completa. El imperio del Joresm estaba destruido
su Shah muerto y sus ciudades reducidas a ruinas. Con esta anstatio, Genghis Khan no solo había aniquilado a un enemigo poderoso, sino que había demostrado al mundo que ninguna frontera era lo suficientemente lejana para escapar de su ira. En ese momento, el nombre del Khan se convirtió en sinónimo de terror en Asia y más allá. Tras la enchate devastadora contra el imperio del Joresm y la muerte del Shah Muhammad de Siekan, Genghis Khan regresó a Mongolia como un conquistador invicto. Nunca antes un lisí de la estepa había llevado sus ejércitos tan lejos, derrotando imperios milenarios y controlando rutas comerciales que unían Oriente y Occidente. Su regreso no fue solo un momento de gloria personal, sino también una oportunidad para reorganizar y consolidar su imperio. Sabía que la fuerza de los mongoles no radicaba únicamente en sus victorias, sino en la capacidad de mantener unido un territorio tan vasto y diverso. En una gran asamblea oculta, Genghis Khan reunió a sus generales, jefes tribales y consejeros. Allí se celebraron los triunfos, pero también se tomaron decisiones fundamentales. Se estableció un sistema de administración basado en la disciplina militar. Todo el imperio fue dividido en líneas decimales Arban, Jahun, Minghan y Tumen, que servían tanto en la guerra como en la organización civil. Se reforzó el sistema del Yam, una red de postas y mensajeros que permitía transmitir órdenes. Justicias a gran vista, a través de miles de kilómetros. Esto dio al imperio una eficiencia sin precedentes en la historia, y el regreso a Mongolia no fue el final de un dinastía, Sancho, sino el inicio de un imperio que controlía, expandiéndose durante décadas tras consolidar su poder en Mongolia. Y reorganizar el imperio, Genghis Khan volvió a dirigir su mirada hacia el oeste. El imperio del Joresm había caído, pero más allá se encontraban los califatos islámicos y reinos musulmanes que dominaban desde Persia hasta Mesopotamia. Estas tierras eran ricas en cultura, ciencia y comercio, y para el Khan representaban tanto un desafío como una oportunidad. El primer paso fue consolidar el control de las antiguas ciudades del Joresm como Nishapur, Ferat y Merv, que aún ofrecían resistencia. Genghis Khan envió a sus generales Subotai y Tolui, con órdenes claras, aplastar cualquier rebelión y sembrar el terror para evitar futuros levantamientos. El resultado fue una serie de masacres que aterrorizaron al mundo islámico. En Merv, se dice que cientos de miles fueron ejecutados en pocos días. Los cronistas musulmanes narran estos episodios con horror. Ciudades enteras arrasadas, bibliotecas destruidas y poblaciones enteras esclavizadas. Para Genghis Khan, era un castigo ejemplar. Nadie debía olvidar la traición del Shah Muhammad II, y cualquier ciudad que osara resistir compraría el mismo zuto. Mientras tanto, Genghis Khan comenzó a establecer contactos diplomáticos con algunos gobernantes musulmanes que deseaban sobrevivir. Algunos emires aceptaron pagar tributo, enviando oro, caballos y soldados al servicio del Khan. Otros resistieron y fueron eliminados sin piedad. El choque cultural fue enorme. Los musulmanes veían a los mongoles como invasores bárbaros, mientras que Genghis Khan se veía a sí mismo como un instrumento del disoto. Envió a imponer un nuevo orden
Esta enstiate no fue solo militar, sino también estratégica. El Khan buscaba abrir el camino hacia el corazón del mundo islámico, incluyendo Bagdad, sede del califato abbasí. Aunque no dedica a conquistarla en vida, sus generales y descendientes concluirían la obra, extiendo el terror mongol hasta las tierras más sagradas del Islam. La Shemshiyat contra los califatos islámicos marcó un punto de inflexión. El mundo entendió que el imperio mongol no tenía límites geográficos ni culturales. Para Genghis Khan, ningún reino estaba demasiado lejos ni era demasiado poderoso. Mientras los mongoles devastaron los Tabans. Persia y el mundo islámico. En Europa cesis. Mientras los mongoles devastaban. Persia y el mundo islámico. En Europa llegaban rumores inquietantes, relatos de jinetes implacables que arrasaban ciudades enteras y parecían invencibles en el campo de batalla. Los cronistas europeos los llamaban tártaros, creyendo que venían del infierno mismo. Pero Genghis Khan no veía a Europa únicamente como un cuti militar. En su visión esquéntica, los reinos europeos podían convertirse en aliados, útiles contra sus enemigos comunes, los musulmanes. Consciente de la enemistad entre el mundo cristiano y el islámico, acentuada por las cruzadas, el Khan intentó explorar una alianza diplomática. En Itzen Erbek Irji envió emisarios hacia el oeste, buscando establecer contacto con el papado y con los reyes cristianos. El mensaje era claro: el enemigo de mi enemigo puede ser mi amigo. Los mongoles proponían una alianza para aplastar juntos a los musulmanes y dividir las ganancias. Sin embargo, las diferencias culturales y la desconfianza hicieron fracasar la iniciativa. Los europeos desconfiaban de los relatos que acompañaban a los emisarios mongoles. Para muchos, la crueldad del Khan era tan inaceptable como la del enemigo islámico. El Papa Honorio II y los reyes europeos, más preocupados por las cruzadas en Tierra Santa, no respondieron favorablemente. Al mismo tiempo, los mongoles comenzaron a explorar militarmente las regiones más occidentales de Asia. Subotai y Jebel lideraron expediciones de reconocimiento que llegaron hasta el Cáucaso, derrotando a georgianos, armenios y a la nobleza rusa en varias batallas. Fue el primer choque directo entre el poder mongol y las fuerzas de Europa Oriental. En Itzen Erbek Arslan, los mongoles entraron a una coalición de príncipes rusos y caballeros cumanos en la batalla del río Kalka. Ali, con apenas unos Ling hombres, Subotai y Jebe destruyeron a un ejército mucho más numeroso, utilizando astucia, movilidad y engaños tácticos. La derrota fue tan aplastante que resonó en toda Europa. Los mongoles, sin embargo, no continuaron su avance en ese momento. Tras la victoria, decidieron regresar al este para informar a Genghis Khan y reorganizarse. Europa se salvó, pero solo temporalmente. Los rumores crecieron y la cristiandad empezó a temer la llegada inminente de un enemigo desconocido, Kikpa cita imparable. La alianza fallida con Occidente mostró las limitaciones de la diplomacia en un mundo marcado por la desconfianza. Genghis Khan había tendido la mano a los reinos cristianos, pero la incomprensión mutua impidió cualquier cooperación. Años más tarde, los descendientes del Khan volverían a las puertas de Europa, no como aliados, sino como conquistadores, mientras las conquistas expandían el imperio.
hacia el este y el oeste, Genghis Khan entendió que el poder militar no era suficiente. Un imperio que abarcaba miles de kilómetros y que reunía pueblos tan diferentes como mongoles, chinos, persas, turcos y rusos necesitaba una base sólida de su organización. Por ello, el Khan estableció el Yasa, un código legal que se convirtió en la columna vertebral del imperio mongol, aunque nunca fue escrito en un solo documento. El Yasa era conocido y respetado por todos, transmitido de forma oral y aplicada con rigor. El Yasa regulaba tanto la vida militar como la civil, prohibía el robo, castigaba la traición con la muerte, establecía castigos para los aduladores y premiaba la lealtad. También organizaba a la sociedad en grupos militares de Shu, Ibet, Iten Ling 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 Wai, Shuten Ling 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 familias, asegurando que todos contribuyeran al imperio. Uno de los aspectos más sorprendentes del Yasa fue la tolerancia religiosa. Genghis Khan, pragmático, permitía a sus súbditos practicar su fe mientras pagaran tributo y respetaran la autoridad mongola. Chamanes, budistas, musulmanes y cristianos nestorianos convivían bajo el mismo estandarte. El Khan mismo consultaba a chamanes y astrólogos, pero nunca impuso su religión. El Yasa también promovió la meritocracia. Los cargos importantes no se heredaban, sino que se ganaban en el campo de batalla o por la lealtad al Khan. Esto permitió que incluso extranjeros y ex-enemigos se convirtieron en consejeros y generales. De esta manera, Genghis Khan consolidó un imperio que no solo era temido por sus conquistas, sino también respetado por su organización. En medio del caos de las guerras, el Yasa fue el orden invisible que unió a millones bajo un mismo sistema. Si bien Genghis Khan había creado un imperio incomparable, también fue un problema eterno, la sucesión. Sus hijos, Hyochi, Yochi, Chagatai, Ögedei, Tolui y Toluis, eran todos ambiciosos y cada uno esperaba heredar la gloria de su padre. La relación más tensa era con Yochi, el hijo mayor. Desde su nacimiento, había rumores sobre su legitimidad, pues nació poco después de que su madre, Berthe, fuera secuestrada por los merquitas, aunque Genghis Khan lo reconoció como suyo. La duda siempre ensombreció su posición. Chagatai, su hermano, lo despreciaba abiertamente y lo acusaba de no ser un verdadero hijo del Khan. Los conflictos entre hermanos no tardaron en afectar al imperio. Durante campañas militares, Yochi y Chagatai discutían por el mando. En una ocasión, Genghis Khan tuvo que intervenir con dureza, recordándoles que la unidad era vital para la supervivencia del imperio. Sin embargo, la tensión no se resolvió del todo. Yochi, sintiéndose marginado, comenzó a gobernar de forma independiente las tierras que se le habían asignado en el oeste. Genghis Khan, aunque lo toleró en vida, nunca confió plenamente en él. Finalmente, el Khan decidió que su sucesor sería Ögedei, su tar hijo. Lo consideraba equilibrado, leal y capaz de mantener la unidad del imperio. Esta decisión fue aceptada, pero dejó cicatrices profundas en la familia. La herencia de sangre mostró que incluso el hombre más poderoso del mundo no podía escapar a los problemas familiares. Genghis Khan había conquistado imperios, pero dentro de su personal casa el conflicto continuaba ardiendo.
presagio de futuras divisiones. En sus últimos años, Genghis Khan, ya anciano pero aún vigoroso, decidió emprender una última gran Denstadt. El buti era consolidar el dominio mongol en el oeste, exteriorle contra los pueblos Tangut del reino de Xia occidental, que en ocasiones habían sido aliados y en otras traidores. El Khan no olvidaba las ofensas. Durante la invasión al imperio del Yoresm, los Tangut habían rehusado enviar tropas de apoyo, desafiando la autoridad mongola. Mongolas. La autoridad mongola. La autoridad mongola. Para Genghis Khan, la traición debía pagarse con la destrucción. En Ichen-Erbek Arshulok, el ejército mongol cruzó las montañas y desiertos hacia Xia occidental. La campaña fue despiadada. Los mongoles arrasaron ciudades, quemaron cosechas y achutaron a poblaciones enteras. Ningún santuario ni templo fue respetado. La estrategia era clara: aniquilar al reino Tangut como advertencia a cualquier otro pueblo que osara desafiar al Khan. A pesar de su edad, Genghis Khan participaba activamente en la enjadiad. Montaba a caballo, impartía órdenes y se mostraba inflexible. Los cronistas narran que infuso en la vejez, su energía en el campo de batalla era impresionante. Sin embargo, el zelo comenzó a cobrar factura. Durante la enjadiad, el Khan sufrió un accidente, cayó de su caballo mientras cazaba o en combate, las versiones varían. Gravemente herido, continuó dirigiendo la guerra, pero su salud empeoró. En Ichen-Erbek, el reino Tangut fue finalmente derrotado y su capital, Ningxia, arrasada. El pueblo tanguter prácticamente desapareció de la historia como endadio independiente. La victoria fue total, pero también el preludio del fin. Tras la destrucción del reino Tangut, la salud de Genghis Khan se deterioró rápidamente. Sus heridas, sumadas a la rezada y el cansancio de décadas de campañas, lo llevaron a la muerte en el verano de Itzenir-Nirjunata. El fallecimiento del Khan fue mantenido en secreto absoluto. Sus generales temían que la noticia desmoralizara a las tropas o alentara a los enemigos a rebelarse. Sabéis que solo sus hijos y consejeros más cercanos conocieron la verdad en el momento. Antes de morir, Genghis Khan dejó instrucciones claras. El imperio debía permanecer unido y su hijo Ögedei debía ser reconocido como sucesor. También pidió que su entierro fuera sencillo y que su tumba permaneciera oculta. Las crónicas cuentan que, tras su muerte, un cortejo fúnebre trasladó su cuerpo hacia Mongolia. Cualquier persona que se cruzaba en el camino era ejecutada. Para mantener el secreto del entierro, su tumba nunca fue encontrada, convirtiéndose en uno de los grandes misterios de la historia. Con su muerte terminó la vida del conquistador más temido y respetado de su tiempo. Sin embargo, no fue el fin de su obra. El imperio mongol continuaría expandiéndose bajo sus descendientes, llegando a abarcar la mayor extensión territorial jamás vista en la historia. El legado de Genghis Khan fue ambivalente. Para unos, un destructor sin piedad que arrasó civilizaciones enteras. Para otros, un unificator que abrió de rutas de comercio y centojolas, base de la comunicación entre Oriente y Occidente. Lo cierto es que su nombre nunca fue olvidado, que la estepa perdió a su hijo más grande, pero el mundo entero quedó marcado para siempre por su paso. Tras la muerte de Genghis Khan en Itzen-Erbek-Nirjunata, el imperio se hinchó a un momento crítico.
Millones de personas vivían bajo dominio mongol, y la sucesión podía desencadenar guerras internas. Pero la previsión del Gran Khan evitó el caos. Había designado como heredero a su padre hijo, Ögedei. En Ichen Erbek irigió un gran curultai reunió a generales, nobles y representantes de todas las tribus para ratificar la decisión. Ali, Ögedei fue proclamado Gran Khan de los mongoles, aunque muchos reconocían sus méritos. Otros dudaban de su fuerza comparada con la de sus hermanos. Sin su carácter conciliador y diplomático lo convirtió en el sligi ideal para mantener la suya. Ögedei no tenía la ferocidad de su padre, pero sí la visión de un gobernante organizador. Su prioridad fue consolidar y administrar el imperio, más que conquistar de inmediato. Amplió el sistema del Yamred de postas. Estableció nuevas ciudades administrativas y promovió el comercio a través de la ruta de la seda. Adenda trasladó la capital a Karakorum, en el corazón de Mongolia. Allí se construyeron palacios, templos y mercados, convirtiendo lo que había sido una llanura normada en un centro de poder mundial. Ögedei también fue tolerante en lo religioso. Permitió la construcción de templos budistas, iglesias nestorianas y mezquitas, mostrando que el imperio mongol no buscaba imponer una fe, sino asegurar la obediencia. Pero la consolidación interna no significaba el fin de la expansión. Bajo su mandato, los generales mongoles reanudaron campañas tanto en China como en Europa, iniciando una segunda ola de conquistas que llevaría el imperio a su suma extensión. Uno de los primeros grandes desafíos de Ögedei fue conducir la guerra contra la dinastía Jin, que dominaba el norte de China. Genghis Khan ya los había debilitado, pero aún resistían en ciudades fortificadas, confiando en sus murallas y en la vasta población china para frenar a los mongoles. En Ichen Erbek Sanjur-i, Ögedei ordenó una aspati masiva contra los Jin, poniendo al frente a su hermano Tolui, un general despiadado y brillante. Tolui lanzó un asalto que combinó el poder de la caballería Tohite mongola con las técnicas de asedio aprendidas de ingenieros chinos y musulmanes. Los mongoles sitiaron ciudades clave como Kaifeng, capital de los Jin. El asedio fue brutal. Catapultas lanzaban piedras y fuego, mientras los ingenieros construían torres móviles para superar las murallas. La población, atrapada dentro, sufría hambre y enfermedades. En Itzen Erbek Sanjur, los Jin intentaron una defensa desesperada, incluso incluye una de las primeras formas de armas de pólvora, bombas incendiarias lanzadas con catapultas. Aunque estas causaron temor inicial, los mongoles adaptaron sus tácticas y continuaron el asedio. Finalmente, en Itzen Erbek Sanjur, la dinastía Jin colapsó. Su último emperador fue capturado y ejecutado, y el norte de China pasó completamente al control mongol. Fue una victoria monumental. Los mongoles no solo destruyeron a un enemigo ancestral, sino que también heredaron su vasto territorio, recursos y conocimientos técnicos. La experiencia mostró que el imperio mongol no solo era fuerza bruta, sabía absorber tecnología y usarla para su propio beneficio. Con la caída de los Jin, el camino hacia la conquista total de China, que estaba abierto tras la consolidación del poder en China, Ögedei Khan ordenó a su general llevar la guerra al oeste hacia Europa. La misión fue confiada a Batu Khan, nieto de Genghis, hijo de Yochi, y al legendario estratega Subotai.
quienes encabezaron una de las campañas más aterradoras de la Edad Media. En Itzen-Erbek-Sanjolog, el ejército mongol, compuesto por más de 100.000 jinets, cruzó las estepas y atacó primero a los pueblos rusos. Ciudades como Ryazan, Vladimir y Moscú fueron arrasadas, con una brutalidad sin precedentes. En Itzen-Erbek-Sisser cayó Kiev, el corazón de la Rus de Kiev, reducido a ruinas humeantes. Pero la ambición mongola iba más allá de Rusia. Subotai planeó una invasión coordinada de Europa Oriental. Los mongoles penetraron en Polonia y Hungría, enfrentando a ejércitos cristianos que nunca habían visto un enemigo tan práctico y disciplinado. En Itzen-Erbek-Sijuich, en la batalla de Lignitz, Polonia, los mongoles derrotaron a una coalición de caballeros polacos, templarios y teutónicos. Los europeos, confiados en su armadura pesada, fueron rodeados y aniquilados por la movilidad de los arqueros. A caballo, casi al mismo tiempo, en la batalla de Mohi, Hungría, Subotai tendió una trampa magistral, fingió retirada y luego rodeó al ejército húngaro, destruyéndolo completamente. Miles murieron ahogados en el río Sajo al intentar escapar. Europa quedó aterrorizada. Las crónicas describían a los mongoles como una plaga enviada por Dios. Ciudades enteras se preparaban para un fin inminente, convencidas de que pronto el continente caería bajo el yugo del Gran Khan. Tras las victorias en Polonia y Hungría, Europa parecía perdida. Los mongoles estaban a las puertas de Alemania y Viena. Ningún ejército parecía capaz de detenerlos. Sin embargo, en un giro inesperado en Itzen-Erbek-Sijuich, los ejércitos mongoles se retiraron repentinamente. La causa fue la muerte de Ögedei Khan en Mongolia. Según la tradición, todos los príncipes y generales debían regresar a la estepa para participar en el Kurultai, que elegiría al nuevo Gran Khan. Batu y Subotai utilizaban cultura latenciades, obedecieron la tradición. Para Europa, fue un milagro. Las crónicas cristianas lo describieron como una intervención total divina que había salvado al continente. Pero la realidad fue que los mongoles nunca fueron derrotados. Se retiraron por razones internas, no por debilidad. Aún así, la devastación quedó como testimonio de lo que habría ocurrido si hubieran seguido avanzando. Ciudades rusas quedaron arruinadas, Hungría despoblada y Polonia mutilada. Europa entera vivió con el temor de un regreso mongol, temor que se mantuvo durante generaciones. La retirada marcó un contraste dramático de estar al borde de la aniquilación. Europa se encontró repentinamente libre del enemigo, pero el mensaje era claro. Los mongoles podían llegar a cualquier parte. Batu Khan permaneció en las estepas del oeste, donde fundó la Horda de Oro, un poderoso kanato que dominaría Rusia durante siglos. Subotai, ya anciano, regresó a Mongolia, reconocido como uno de los más grandes estrategas de la historia. Europa sobrevivió, pero apenas tras la caída de la dinastía Jin, el centro Granjut de los mongoles, fue la dinastía Song del Sur, que gobernaba desde su capital en Hangzhou, una de las ciudades más ricas y pobladas del mundo en ese tiempo. Los Song eran muy distintos de los pueblos de la estepa, refinados, con tecnología avanzada, ejércitos numerosos y una fuerte economía marítima.
pero también estaban divididos enteramente y sufrían de corrupción. En su corte, la ansiedad contra los Song comenzó bajo el mandato de Ögedei, pero tomó fuerza bajo su sucesor Möngke Khan, nieto de Genghis. Pero el asedio a las ciudades Song fue mucho más difícil que contra los Jin. Los Song poseían poderosas fortalezas, murallas y ejércitos equipados con pólvora. Los mongoles se adaptaron. Incorporaron ingenieros chinos y musulmanes que construyeron enormes catapultas capaces de lanzar proyectil de varias toneladas. Al mismo tiempo, emplearon tácticas psicológicas, rodaban ciudades hasta verlas morir de hambre. La guerra fue brutal y prolongada. Ciudades como Xiangyang resistieron durante años, hasta que finalmente cayeron bajo el ingenio mongol. Los Song luchaban con desesperación, pero la maquinaria de guerra del imperio era imparable. Para los mongoles, conquistar el sur de China significaba más que territorio, era sellar los recursos económicos más ricos del mundo y el control de una de las civilizaciones más avanzadas. Mientras los ejércitos luchaban en China, la capital mongola, Karakorum, alcanzaba su máximo esplendor bajo el reinado de Möngke Khan, Itzen-Erbek Uju y Itzen-Erbek Ushurju. Karakorum, fundada por Ögedei, se transformó en un verdadero centro del mundo. Allí convivían comerciantes musulmanes, artesanos chinos, monjes budistas, sacerdotes cristianos y sabios persas. Era una ciudad cosmopolita, en medio de la estepa, símbolo del imperio que abarcaba desde el mar de Japón hasta el Danubio. Möngke impulsó grandes construcciones, palacios, templos y mercados. Se erigió una famosa fuente de plata dignada por un artesano francés capturado en Europa, que servía vino, leche de yegua fermentada y otras bebidas en coros metálicos. El Khan también fortaleció la administración, impuso censos, reorganizó impuestos y garantizó seguridad en las rutas comerciales. Gracias a ello, la ruta de la seda vivió un crecimiento y caravanas viajaban de China a Persia con relativa seguridad. Religiosamente, Möngke continuó la tradición de tolerancia. En Karakorum podían encontrarse mezquitas, iglesias, templos budistas y santuarios chamánicos, todos coexistiendo bajo la autoridad del Khan. Esto hacía del imperio un lugar único en el mundo medieval. Sin embargo, el esplendor convivía con la ambición. Möngke preparaba campañas aún más grandes, mientras sus hermanos Hulagu y Kublai lideraban ejércitos hacia Persia y China. El Khan centralizaba el poder desde Karakorum, decidido a continuar la obra de su abuelo en Tianpushba. El mundo islámico fue sacudido por un evento que cambió su historia para siempre. La caserva de Bagdad, capital del califato abbasí, a manos de los mongoles. El encargado de la empatía fue Hulagu Khan, hermano de Möngke e hijo de Tolui. Su misión era clara: expandir el dominio mongol en Medio Oriente y someter a los califas que, durante siglos, habían representado la autoridad espiritual del Islam. El ejército mongol que marchó hacia el oeste era colosal. Decenas de miles de jinetes, acompañados por ingenieros chinos y persas que llevaban las armas de asedio más avanzadas del mundo. Hulagu se alió con príncipes cristianos del Cáucaso y con el imperio mongol de Persia, formando una coalición imparable. El califa al-Mustasim, confiado en que Bagdad era inexpugnable,
subestimó la amenaza. Pero en enero de 1848, los mongoles sitiaron la ciudad. Catapultas y ariets golpearon sin descanso las murallas, mientras el ejército defendía desesperadamente. Tras semanas de asedio, los mongoles rompieron las defensas y entraron en la capital. Lo que siguió fue una de las masacres más recordadas de la Edad Media. Bagdad, joya de la civilización islámica, con su famosa casa de la sabiduría, bibliotecas, mezquitas y palacios, fue arrasada. El califa fue ejecutado y miles de habitantes murieron. El río Tigris, según las crónicas, quedó teñido de tinta por los lebros arrojados al agua y de rojo por la sangre de las víctimas. La cacería de Bagdad marcó el fin del califato Abbasi como poder político, y un golpe devastador para el Islam. Hulagu fundó el ilkhanato en Persia, que se convertiría en una de las ramas más poderosas del imperio mongol. El mundo musulmán jamás olvidó este evento, y el nombre de los mongoles quedó grabado como símbolo de destrucción. Mientras Hulagu destruía Bagdad, otro hermano de Mongke, Kublai Khan, lideraba las campañas en China. Su duty era someter a la dinastía Song del Sur, el último bastión que resistía el poder mongol. Kublai era distinto a la mayoría de los mongols. Apreciaba la cultura china, adoptó costumbres confucianas y se rodeó de concheros chinos. Esto le dio ventaja para gobernar, pero también le creó tensiones con otros miembros de su familia que lo veían viciado, influenciado por los vencidos. La tempestad contra los Song fue larga y difícil. Los ejércitos mongoles entraron resistencia en fortalezas estratégicas como Xiangyang, cuya casiva en Itzen Arbek Chijusan. Fue decisiva. Para lograrlo, Kublai empleó ingenieros persas y musulmanes que construyeron enormes catapultas capaces de lanzar proyectiles de piedra de más de 10 kilos, rompiendo finalmente las murallas. Tras la cacerba de Xiangyang, el camino a la capital Song quedó abierto. En Ichenarbek Chijlok, Hangzhou se rindió casi sin resistencia. El joven emperador Song, de apenas 6 años, fue capturado. Sin embargo, la resistencia continuó en el sur, liderada por los que intentaron salvar la dinastía. La última batalla se libró en Itzen Arbek Chitizirku. En la batalla de Yamen, en el mar, la flota Song, acorralada, luchó despertamente contra los mongoles. El almirante Lu Shufu, viendo la derrota inevitable, tomó al lieutenant, emperador, niño en brazos, y se lanzó al mar, suicidándose con él para evitar la captura. Con su muerte, la dinastía Song llega a su fin. Kublai Khan, convertido en emperador de toda China, proclamó la dinastía Yuan, siendo el primer no chino en gobernar el país entero. Bajo su mando, China se integró en el vasto imperio mongol y su capital se trasladó a Beijing Hanbalik tras derrotar a la dinastía Song. En Itzen Nirbek Chinjokyu, Kublai Khan se convirtió en el gobernante absoluto de China. Fue un hito histórico. Por primera vez, un extranjero, un nómada de las estepas, gobernaba todo el imperio del centro. Kublai adoptó el nombre dinástico de Yuan, buscando legitimar su poder según las tradiciones chinas.
trasladó la capital a Kala. A Khan Balik, actual Beijing, que se transformó en una de las ciudades más importantes del mundo medieval. Su reinado fue una mezcla de esplendor y desafíos. Kublai impulsó prostenta de infraestructura, como la ampliación del Gran Canal, que unía el norte y el sur de China para facilitar el comercio. También fortaleció la ruta de la seda, que atrajo a comerciantes de todo el mundo islámico y de Europa. Durante su gobierno, llegaron visitantes extranjeros, como el famoso veneciano Marco Polo, quien quedó fascinado por la riqueza y la organización del imperio. Sus relatos, más tarde, despertarían la imaginación turca de Europa sobre las maravillas de Oriente. Sin embargo, Kublai entró tensiones internas. Muchos mongoles lo criticaban por adoptar demasiadas costumbres chinas y alejarse de las tradiciones normadas. Adneda, mantener un imperio tan vasto requería enormes gastos y campañas militares constantes. A pesar de las críticas, su reinado marcó el apoyo del imperio mongol en Asia Oriental, consolidando a la dinastía Yuan como un puente entre Oriente y Occidente. El poder de Kublai Khan no conocía fronteras, y pronto volvió su mirada hacia Japón, una tierra rica, que aún no reconocía la supremacía mongola. En Itzen Erbek Tijuzum organizó la primera expedición naval, una flota imponente, que partió desde Corea. Los mongoles desembarcaron en la isla de Kyushu y encharon a los samuráis local. El choque fue brutal. Los samuráis luchaban cuerpo a cuerpo, mientras los mongoles utilizaban formaciones disciplinadas y armas de pólvora. Los japoneses, aunque valientes, estaban sorprendidos por estas tácticas desconocidas. Sin embargo, la expedición terminó en desastre. Una tormenta repentina, que los japoneses le llamarían kamikaze, viento divino, destruyó gran parte de la flota mongola, obligando a la retirada. Kublai no se rindió. En Itzen Erbek, Bajiju Ichi organizó una segunda invasión aún mayor, con más de 20,000 soldados y miles de barcos, una de las mayores armadas de la historia. Los japoneses resistieron ferozmente, fortificando las costas. Una vez más, la naturaleza intervino. Un tifón devastador golpeó la flota, hundiendo cientos de barcos y matando a decenas de miles de invasores. Los japoneses interpretaron la doble salvación como obra de los dioses. Para Kublai fue una humillación costosa. Nunca más intentó invadir Japón. Estos fracasos marcaron el inicio del declive de la dinastía Yuan, aunque Kublai continuó gobernando hasta su muerte en Itzen Erbek Yuzhong. Las derrotas en Japón y el peso de mantener el imperio debilitaron progresivamente su poder. El viento divino no solo salvó a Japón, sino que también detuvo la expansión mongola en el Pacífico. Amigos y amigas, hemos recorrido juntos la asombrosa historia del imperio mongol, desde los primeros pasos de Temujin en las frías estepas hasta las campañas de Kublai Khan en los mares de Japón. Durante 6 capítulos, fuimos testigos de conquistas, intrigas, victorias y tragedias que cambiaron para siempre el curso de la humanidad. El legado de Genghis Khan y sus descendientes sigue vivo, no solo en las huellas de destrucción que dejaron, sino también en los caminos de comercio que unieron continentes
en la tolerancia religiosa que practicaron y en la visión de un mundo interconectado mucho antes de la globalización moderna. Hoy, más de 20 años después, el nombre de los mongoles sigue inspirando temor, admiración y respeto. Admiración, respeto. Admiración y respeto. Y respeto. Su historia es un espejo en el que vemos tanto la grandeza como la fragilidad de los imperios. Gracias por acompañarme en este viaje. Si este relato encendió tu curiosidad, no olvides ver tu cameto, compartirlo con otros apasionados de la historia y suscribirte para seguir descubriendo juntos los secretos del pasado. El eco de los cascos mongoles ya se apagó en la estepa, pero sus historias aún cabalgan en nuestra memoria